Como aficionados del deporte siempre nos hemos hecho escenarios ficticios en nuestra imaginación. Llegan a nosotros ideas, soluciones, decisiones que hubiéramos tomado al mando de nuestro equipo favorito en determinado momento. En ocasiones tienen los fundamentos lo suficientemente sólidos como para pensar que pudieron ser reales y que hubieran sido ejecutables. Por esta misma razón nace esta nueva serie con nuestras ideas, en donde tú también puedes participar. Iniciativas que podemos materializar aunque sea en un video para ver lo que siempre nos preguntamos. ¿Qué pasaría si hubiera sucedido lo que imaginamos? Hoy vamos a ver qué pasaría si se organizara un campeonato mundial de automovilismo, pero con los corredores representando a su país y no a un equipo, en un escenario donde eligieron autos de tipo Fórmula 1 para competir. Nos colocaremos en una realidad en donde esto se materializó. ¿Cómo fue posible? ¿Quién fue campeón? ¿Cómo es el formato? ¿Quiénes compitieron? ¿Cómo son las liveries de cada país? Ponte cómodo que te voy a presentar este primer episodio de ¿qué pasaría si el Campeonato Mundial de Piloto de Países se hubiera realizado? Tenemos que situarnos en el año 2016, año en el que Liberty Media concretó la compra de la Fórmula 1. Esta es una empresa estadounidense de medios de comunicación especializada en el entretenimiento. La adquisición fue con la intención de hacer la categoría reina rentable, aumentar su exposición y sanar números, porque pasaban por momentos complicados. Dentro de esta iniciativa debían tomar acciones inmediatas, porque así lo demandaba la meta a corto plazo. Cuando los empresarios observaron los números, se dieron cuenta de una variante interesante. Esa temporada que corría tenían los números más altos en rating en las últimas 4 temporadas. Algo que llamó poderosamente la atención, y de inmediato se percataron de la razón. Esta era la batalla encarnizada entre Lewis Hamilton y Nico Rosberg, dos pilotos talentosos que se encontraban en igualdad de condiciones, y que estaban entregando un espectáculo impresionante. Entonces, imaginaron hacer lo mismo que ejecuta la IndyCar, igualar en su totalidad la balanza para todos bajo un reglamento estricto. Esto constaba de homologar todos los chasis, además de estipular lineamientos de unidades de potencia que limitaban a las organizaciones para encontrar algo más. Fueron días de mucha tensión dentro del Gran Circo. Iniciaron las negociaciones con las escuderías de manera inmediata, pero claramente equipos como Mercedes, Ferrari, Red Bull y Renault se opusieron completamente a esto. Amenazaron a algunos con retirarse de la categoría reina, algo que sería totalmente contraproducente para las metas finales de los nuevos propietarios, así que dieron un paso atrás. Pero al mismo tiempo sabían que si querían dar más promoción debían incrementar el espectáculo en el asfalto, y esto solo se podía concretar con una equidad total en donde cualquiera pudiera sorprender. Y es ahí donde llegó a ellos la idea, una posibilidad de competencia alterna, sin ventajas, que accedieran a disputar los mejores pilotos de la categoría, pero además promocionara sin ser necesariamente la Fórmula 1. Crearon la maqueta del primer campeonato mundial por países, a bordo de monoplazas de Fórmula 1 con el mismo potencial aerodinámico, es decir, mismo chasis, mismo motor, los neumáticos habituales, para dar la oportunidad a cualquier corredor de llevarse la victoria. A pesar de todo, quedaba la parte complicada, convencer obviamente a los protagonistas de participar. Esto sería fuera del calendario de la temporada porque no sería parte del campeonato mundial de la Fórmula 1, y de manera voluntaria porque sería por convocatoria, algo bastante complicado de realizar. Las reglas que estipulaban inicialmente eran las siguientes. Se llevaría a cabo cada 2 años. Constaría de solo 10 carreras. La carrera inaugural sería en el circuito de las Américas e Indianápolis debía entrar en el calendario. El Gran Premio de Abu Dhabi sería el evento de clausura. Los países interesados debían financiar totalmente su campeonato, ya fuera inversión privada o pública. La inscripción al nuevo evento sería de $2.5 millones por país. Esto fue pedido por la misma FIA para ser el órgano regulador y así tener validez oficial. Es lo mismo que pasa en todas las competiciones. Los pilotos interesados en participar debían tener la superlicencia vigente. La actividad se desarrollaría igual que en la Fórmula 1. Viernes prácticas 1 y 2, sábado prácticas 3 y clasificación, y el domingo la carrera. El sistema de puntos por fin de semana sería el mismo, entregando unidades a los 10 primeros. Serían 2 pilotos representativos por cada país.
Su llamado sería por convocatoria, cumpliendo justamente con el requisito de la superlicencia, por supuesto. El presupuesto total por dupla tendría que ser de $140 millones. Será transmitido únicamente en la nueva plataforma streaming planeada para ser lanzada en el primer año de esta competencia, es decir, 2018. Los chasis serían iguales en todo sentido, sin variaciones aerodinámicas. Las unidades de potencia serán administradas por el mismo motorista. El administrador de neumáticos también sería el mismo, Pirelli. El resto de carreras tendrán que ser negociadas justamente por Liberty Media. Por cierto, se estipulaba que la participación de los pilotos era opcional, ya dependería de cada uno de ellos. Se llevaría a cabo en enero, justamente después de haber terminado el campeonato de Fórmula 1. Cuando esto se les presentó a los pilotos en la primera asamblea que se desarrolló en febrero del 2017, nadie aceptó las condiciones. Además, por supuesto, de que los países no estaban interesados en absoluto en financiar algo que no entregaría beneficios a la nación, y así surgió la negociación definitiva. Esto ocurrió el 8 de abril del 2017, cuando pilotos y países en conjunto presentaron sus condiciones, en un día que fue conocido como la Revolución de los Tres Reyes. Fue llamado así porque los voceros de esta nueva negociación iban a ser 3 campeones del mundo, Hamilton, Vettel y Alonso, que tuvieron una postura de no ceder desde el principio. Sabían que Liberty Media tenía más que perder. Todo lo que se pidió fue para incentivar a sus gobiernos y empresarios a participar, de lo contrario prácticamente estarían solos. Dar razones a los pilotos también para acceder a más desgaste y renunciar a sus vacaciones prácticamente, o acortarlas en determinado caso. Al final accedieron a las nuevas estipulaciones, que eran las siguientes. El mundial se desarrollará cada 3 años. Los años en los que se desarrollará el mundial se retrasaría el comienzo del campeonato de Fórmula 1 2 meses. Se correrá solo en los países de los pilotos que participen, siempre y cuando este cuente con un circuito grado 1 de la FIA, y así garantizar derrama económica para sus naciones. Al no ser la Fórmula 1, no es necesario la superlicencia, por lo tanto se podrá extender la convocatoria a cualquier piloto a pesar de no tener el documento vigente. Es posible ser elegido a pesar de no ser poseedor de este, pero deberán pasar una serie de requisitos, como estar activo en el mundo del automovilismo profesional, además de tener experiencia en Fórmula 2 o Fórmula 1, estipulando también que deberán de pasar una serie de pruebas técnicas y físicas para determinarlo apto de competir, esto con la intención de salvaguardar la integridad de todos los participantes. El país elegirá a sus representantes por medio de una selección interna que queda bajo su criterio. Los corredores no están obligados a participar, pueden declinar la invitación. Los pilotos deberán de tener la nacionalidad del país que los convoca, de lo contrario no podrán ser llamados. Si son naturalizados, el posible representante deberá de tener por lo menos 5 años con la doble nacionalidad. El calendario se organizará con base en los países registrados y de manera continua, tomando en cuenta la cercanía territorial, y así tener menos desgaste físico y económico. La inscripción se cierra un año antes para definir fechas y planificar la logística. Los patrocinadores de las sedes serán solo locales. Las selecciones solo podrán ser patrocinadas por empresas nacionales, es decir, solo de sus países para mayor exposición internacional y nacional. Los países tienen la posibilidad de comprar los derechos de transmisión, pero también será transmitida en la nueva plataforma de streaming F1 TV. El presupuesto total por equipo será de $100 millones. El administrador de neumáticos será el mismo, que en este caso es Pirelli. El campeonato otorgará los mismos puntos para la superlicencia que la IndyCar. Así los pilotos tendrán otra oportunidad para llegar a su meta. El formato por fecha será solo de 2 días. Sábado con prácticas libres número 1 y práctica libre número 2. Domingo con clasificación y carrera. El sistema de puntaje por carrera será igual que en la Fórmula 1. Los neumáticos proporcionados por fin de semana serán 5 blandos, 4 medios y 3 duros, además de 5 intermedios de lluvia y 3 de lluvia intensa. El país campeón se decidirá con la suma de los 2 pilotos representantes del país, es decir, no será un título individual por piloto. Los chasis serán iguales en todo sentido, sin variaciones aerodinámicas. Las unidades de potencia serán administradas por el mismo motorista. De esta manera se aceptaron todas las condiciones y se pactó que el inicio de este nuevo espectáculo sería el 13 de enero del 2018 en Silverstone, como primera fecha. También fue tomado de manera simbólica al ser el país donde nació la categoría reina.
La temporada de la Fórmula 1 siguió su curso esa misma campaña de 2017. Mientras esto sucedía, los diferentes países tenían un reto importante. La convocatoria se abrió oficialmente el 10 de abril, y quienes estuvieran interesados debían tener completa certeza de que cumplían con los requisitos para realizar la inscripción de su dupla. Tenían hasta el 10 de mayo para registrarse. Esta fue la primera y única ocasión en la que no se dieron el tiempo de un año antes por la premura de todo. En términos monetarios, las organizaciones de cada nación optaron por la inversión privada, de la mano de sus empresas nacionales. Obviamente de quienes estuvieran interesados de la publicidad que esto podría darles. Recaudar $100 millones con patrocinios no era nada fuera de las posibilidades reales, si tomamos en cuenta que los ingresos anuales promedio por convenio de patrocinio para una escudería rondan entre los 50 y $20 millones por marca. Los equipos nacionales que se estaban formando no estaban sufriendo por eso. Lo interesante realmente era encontrar los pilotos competitivos que accedieran a correr 2 meses extra después de culminar la campaña de Fórmula 1. Esto no fue un problema en absoluto. Todos los pilotos del mundo querían participar en este evento. Era la gran oportunidad para una gran cantidad. Si hablamos de jóvenes aspirantes de Fórmula 2, tenían la oportunidad de mostrar habilidades contra pilotos ya consolidados y ser considerado por un equipo. Con los pilotos veteranos que ya no estaban presentes en el paddock, era también su posibilidad de demostrar que aún tenían capacidades y así tener posiblemente otro paso por el gran circo. Finalmente, los pilotos de otras categorías lo miraban como un trampolín para llegar también. Muchos de ellos con experiencia en Fórmula 2, pues su sueño era participar justamente en la máxima categoría. En cuanto a quienes ya formaban parte de la parrilla, era una posibilidad doble. Lo primero era mostrar al mundo que tenían lo necesario para estar ahí, y que lo único que no tenían era un monoplaza competitivo. Esto era posible gracias a la igualdad que esto ofrecía, además de que abre posibilidades para que otras escuderías pujen por ellos, y puedan dar un salto en equipo más fuerte. Los países debían definir a sus 2 representantes antes de comenzar registros, para saber si les era posible ingresar, y así fue como poco a poco se nos revelaron las primeras naciones con pilotos ya confirmados. Estábamos a finales de abril, específicamente el 22, y el primer equipo en decir que sí fue Inglaterra. Lewis Hamilton y Jenson Button fueron los elegidos, y a quien colocaron como el jefe de escudería fue a Christian Horner, una estructura que por solo nombres daba mucho miedo. Los que le siguieron a los británicos fueron los italianos. Estaban convencidos que debían estar por su historia, y eligieron a Antonio Giovinazzi con Raffaele Marciello, que fue campeón de Fórmula 3 y participó en Fórmula 2, llegando a ser piloto de pruebas de Sauber en 2015. El líder al que nombraron en este caso fue a Mattia Binotto. Luego de esto, muchos europeos decidieron confirmar uno tras otro. Fue justamente a partir del 26 de abril. Francia se hizo presente con Romain Grosjean y Esteban Ocon, ambos bajo las órdenes de Cyril Abiteboul. Esta misma semana confirmó Alemania, una nación que imponía bastante respeto con Sebastian Vettel y un recién retirado Nico Rosberg, impulsados con la experiencia de Andrea Seidl. En medio de toda la emoción de los fanáticos llegó el representante asiático. Japón confiaba en su dupla, con Kamui Kobayashi y Kazuki Nakajima, con su líder Ayao Komatsu. América no se iba a quedar atrás. Brasil debía defender su exitosa historia, y así decidieron entrar con Felipe Massa y Felipe Nasser, que pretendía regresar a la Fórmula 1 con esto. Su cabecilla fue Leonardo Donizete da Silva. Del bloque europeo salió el primer representante de habla hispana. España confirmaba su participación con Fernando Alonso y Carlos Sainz Jr. con su jefe de equipo Iñaki Rueda. A inicios de mayo, 2 representantes del viejo continente se sumaron después de afinar los detalles de su representativo. Finlandia era uno que se unía a la lucha con Kimi Räikkönen y Valtteri Bottas, su jefe Ossi Oikarinen. Países Bajos era el último europeo en confirmar, con Max Verstappen y Nick de Vries, dirigidos por Christian Albers. Eran ya 9 representantes, y parecía que no tendríamos participantes de Norteamérica, pero esto cambió justamente el 7 de este mes, 3 días antes de la finalización del registro, cuando los países de Canadá y México anunciaban su participación. Por parte de la hoja de Maple eran Lance Stroll y Nicolas Latifi. Estos 2 pilotos estarían bajo el mando de Gavin Ward. El segundo representante de Iberoamérica comunicó que Sergio Pérez y Esteban Gutiérrez serían comandados por Marcelo Martinelli. El último en formar parte de este campeonato mundial se anunció solamente un día antes de cerrar la convocatoria, el 9 de mayo, después de una larga plática para que uno de sus pilotos accediera. Australia confirmaba la dupla con Mark Webber, de 41 años.
pero habiendo participado en las 24 horas de Le Mans apenas un año antes, en 2017, y se encontraba en buena forma. Además, por supuesto, de Daniel Ricciardo. Estos dos corredores responderían ante Sam Michael. Eran ya 12 naciones en busca del primer título mundial por países. Ya estaban los corredores y equipos confirmados, pero además en esos meses de revelaciones la misma FIA y Liberty Media se encontraban en negociaciones con Mercedes, Ferrari y Renault, además de Honda, para definir al motorista. Obviamente existía un miedo porque era darle unidades de potencia rivales que podrían descubrir secretos, por lo que se ideó un plan para evitarlo. Se utilizaron motores V6 del 2014, el primer año de la era híbrida, una tecnología que para 2017 ya era obsoleta, y por lo tanto no creaba un factor de riesgo para los equipos. La organización que accedió a este trato fue Mercedes. Obviamente esto daba ventajas a los corredores con experiencia manejando unidades de potencia de esta marca, pero es ahí donde entró la creación del chasis que todos los pilotos utilizarían. Los encargados del diseño serían Adrian Newey y Ross Brown, dos de los mejores diseñadores del mundo, a quienes se les encomendó que lograran materializar un monoplaza que aerodinámicamente se adaptara perfecto al motor, pero que cambiara el comportamiento, siendo muy diferente a lo que se vivió en 2014 y regresando el efecto suelo. Un reto importante para estos genios, pero ambos hicieron una mancuerna espectacular que entregó un auto en extremo eficiente, aunque lo suficientemente diferente para obligar a los pilotos a una adaptación completa, siendo muy diferente a los Fórmula 1 de 2017 y mucho más de los del 2014. El chasis iba a ser construido por Dallara, una empresa italiana que se especializa en el diseño y creación de chasis. Son los encargados de proporcionar estos a la IndyCar, por ejemplo, además de que tienen experiencia en la Fórmula 3. Con esto evitaban que otro constructor de la máxima categoría sea el encomendado, y así pudiera utilizar la información del diseño de Ross y Adrian con una ventaja a futuro. Estos convenios tanto con Mercedes como Dallara, además de Pirelli, se firmaron para 2018, 2021 y 2024, y así afianzaron la creación de por lo menos 3 contiendas mundiales por países. Obviamente los costes de creación de todos estos contendientes salen de este presupuesto de $100 millones con el que cuenta cada equipo. El reglamento técnico para este evento era sencillo. El peso del monoplaza será de 620 kilogramos mínimo. Solo se podrán utilizar 3 motores. Más allá de esto será una penalización en la parrilla de salida. Serán entrega de 4 unidades de potencia por si falla la fiabilidad. El sistema ERS estará dentro de estas estipulaciones. Se utilizará un máximo de 5 escapes y 2 cajas de cambio. Pasar de cualquiera de estos números significa una sanción. Esta campaña en la Fórmula 1 se desarrolló con normalidad, estamos hablando del año 2017. Y al final Lewis Hamilton se consagró campeón de la Fórmula 1 por 4ª ocasión, venciendo a Sebastian Vettel, que miraba el mundial como una oportunidad de revancha. Las presentaciones oficiales de los livery y equipos iniciaron en la primera semana de enero de 2018, donde se reveló la piel de cada país. Fueron programadas 3 al día para despejar el resto de la semana y que sus test con los autos se ejecutaran del 5 al 7 de enero. El orden lo determinó el espacio geográfico. El lunes 1 de enero se presentó Italia, España y Francia. El martes 2 de enero, Inglaterra, Alemania y Países Bajos. El miércoles 3 de enero, Finlandia, Japón y Australia. El jueves 4, Canadá, México y Brasil. Luego de esto se desarrollaron los test en Silverstone, donde probaron absolutamente todo para tratar de encontrar la puesta a punto que los dejara más cómodos. Era una adaptación totalmente nueva para todos. En aquellos 3 días los pilotos con mejor registro fueron Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Nico Rosberg y Kimi Raikkonen. La tabla después de los primeros días de test fue impresionante por los tiempos, que nos dejaba ver que sería un espectáculo totalmente fecha a fecha. Del primer puesto al 8º lo separaban apenas 10ª, con mucho rango de mejora para todos los corredores. En el primer puesto se quedó Fernando Alonso, en el segundo Hamilton, tercero Vettel, cuarto Kimi Raikkonen, quinto Max Verstappen, sexto Sergio Pérez, séptimo Daniel Ricciardo, octavo Nico Rosberg, noveno Felipe Massa, décimo Jenson Button, décimo primero Antonio Giovinazzi, décimo segundo Valtteri Bottas, décimo tercero Lance Stroll, décimo cuarto Romain Grosjean, décimo quinto Esteban Ocon, décimo sexto Kamui Kobayashi, décimo séptimo Carlos Sainz, décimo
18º Esteban Gutiérrez, 19º Nick de Vries, en el lugar 20 Mark Webber, en el 21 Nicolas Latifi, en el 22 Rafael Marchello, en el 23 Kazuki Nakajima y en el 24 Felipe Nasser. Todo estaba en marcha y nos esperaba la primera fecha en Inglaterra con la gran inauguración. El primer mundial por países ya era una realidad. El sábado no cambiaron demasiado los resultados, pero el domingo entregaron una gran clasificación con un Lewis Hamilton que se sintió con la obligación ante su gente y empujó al máximo para llevarse la pole position. La lucha por los puestos fue un show aparte, definiendo todo en el último intento, dejando un orden que solo podía hacer pensar en luchas intensas. El panorama era Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo, Max Verstappen, Nico Rosberg, Sergio Pérez, Kimi Raikkonen y Jenson Button. A los pilotos que estuvieron inactivos les pasó factura la falta de ritmo por esta misma razón. La carrera no decepcionó en absoluto, con un primer stint como nunca se había vivido en la época moderna de la Fórmula 1. Todos los pilotos presionando curva a curva con un pelotón que estaba muy pegado. La estrategia sería más importante que nunca con la gestión de neumáticos, tratar de ganar puestos en los momentos correctos para no gastar de más las gomas. Hamilton no perdió el liderato en ningún momento, pero Alonso y Vettel lo estaban presionando de manera intensa. En la vuelta 17 ya no logró contener el ataque del asturiano, y Fernando Alonso se colocó primero, aunque la lucha no se detuvo ahí. Había una pelea entre campeones del mundo y de cerca lo seguía Verstappen. Además, se estaba acercando uno más. Rosberg tenía un ritmo muy fuerte, seguido de cerca de Sergio Pérez. Ricciardo y Bottas sufrieron bastante con las tandas largas. Su error fue la puesta a punto priorizada totalmente a la quali, y los pit stops salieron a la perfección todos, no hubo ningún error, y así todo se decidiría por lo que podían hacer los pilotos en la pista. Todos fueron agresivos, pero limpios. El resultado de la primera fecha fue un pico en el rating como nunca lo había visto en la Fórmula 1, y una victoria de Hamilton en casa de manera espectacular. El podio lo completaba Vettel y Alonso. El orden de la tabla fue Hamilton, Vettel, Alonso, Verstappen, Rosberg, Pérez, Raikkonen, Button, Ricciardo y Massa. El que se llevó la vuelta rápida en este caso fue el piloto neerlandés Max. Con este resultado, Inglaterra tomaba el liderato y dejaba a dos claros contendientes. Por más que se tuviera un gran piloto, necesitabas de dos competitivos para ser consistente y consolidar el título. Necesitabas remar con dos brazos. De a poco los pilotos encontraron una configuración con la que se sentían cómodos, aunque sabemos que cada fin de semana es muy diferente. El sábado se notó un dúo local muy consistente con Rosberg y Vettel apuntando a un fin de semana muy fuerte. La tabla final en las prácticas fue Vettel, Rosberg, Hamilton, Alonso y Raikkonen. Si se preguntan por qué algunos pilotos de renombre no se hacen presentes como los más fuertes, recuerden que es un modelo base para todos. No hay un monoplaza perfilado para nadie. Es un auto predeterminado con las mismas características, que a veces no hace sentir cómodo al piloto por el diferente estilo de conducción. Por cierto, este modelo de chasis fue nombrado como el WCF1. El domingo, ya con los autos a punto, nos regalaron una gran quali, una que se decidió por apenas milésimas en la última vuelta rápida de todos porque las condiciones del circuito mejoraron mucho, y el top 10 quedó de la siguiente manera: Vettel, Alonso, Rosberg, Hamilton, Raikkonen, Bottas, Verstappen, Ricciardo, Pérez y Massa. En la tarde de ese día, la carrera no dejó un solo momento sin emociones. En un trazado donde es complicado adelantar y donde las condiciones igualadas entregaban peleas en cada curva, los pilotos tendrían la necesidad de arriesgar un poco más, especialmente en el sector 2 y 3 entre las curvas 7 y 16, donde se podía atacar directamente. Existían rangos mínimos de diferencia entre unos y otros. Era una guerra total de puro ritmo. Es aquí donde vimos el primer error en zona de boxes, con Daniel Ricciardo, que lo dejó fuera de puntos después de una carrera muy fuerte. El resultado final hizo que el público germano aplaudiera como nunca, con un doblete alemán con Vettel y Rosberg corriendo como en 2016. Estos fueron los pilotos en zona de unidades. Al final Francia pudo sumar su primer punto y romper el cero. Alemania sumaba unidades muy importantes, pero Inglaterra veía una mejora importante en Button, que de a poco se sentía más cómodo.
Con solo 2 carreras disputadas, el mundial estaba abierto completamente. Todos los pilotos querían sorprender en un inicio, donde a pesar de la igualdad estaban ganando los de siempre, pero muchos querían mostrar que podían hacer cosas grandes. Y enfrente estaba Italia, un escenario histórico como Monza. Pasaban los días y con esto horas en el monoplaza. Poco a poco muchos entendían cómo llevar al límite el auto en las rectas, además del paso por curva. Y en general muchos de ellos mostraron una mejora importante con las 2 sesiones de prácticas del sábado. El domingo la clasificación aumentó de intensidad con todos. Los líderes se veían amenazados por pilotos que estaban siendo muy fuertes ese fin de semana. Ricciardo y Pérez se veían inconsistentes. El mexicano mostró una versión que recordaba a su podio en 2012 en este mismo templo. Los 2 corredores estuvieron cerca, pero al final la pole fue para Sebastian Vettel en una sesión donde se lograron ver diferentes sorpresas. La clasificación fue Vettel, Ricciardo, Pérez, Alonso, Hamilton, Verstappen, Bottas, Rosberg, Button y Raikkonen. Para la carrera, el posible ganador era una completa incógnita, con los primeros 6 pilotos con un ritmo en tandas largas muy parejo, por lo que mostró la sesión del sábado, por supuesto. La arrancada fue muy emocionante con un Ricciardo que tomó el liderato. En la primera curva no vimos incidentes. El australiano lideró en las primeras 4 vueltas, pero su ritmo comenzó a bajar un poco. Vettel se colocó primero y Checo atacó a Daniel, pero le tomó algunas vueltas adelantarlo, aunque tuvo suerte porque una triple lucha entre Hamilton, Alonso y Verstappen los mantuvo ocupados y no atacaron al mexicano. La carrera fue muy peleada en la parte baja de la parrilla por esos últimos puntos, donde Giovinazzi anotó las primeras unidades para Italia y lo logró en casa. Además, México lograba su primer podio en este campeonato mundial y Sebastian seguía mostrando un gran momento. El orden de los puntos fue Vettel, Pérez, Hamilton, Ricciardo, Alonso, Verstappen, Rosberg, Button, Raikkonen y Giovinazzi. Quien se llevó la vuelta rápida complementaria en este caso fue Max. Alemania seguía creciendo su ventaja de manera clara. Si había oportunidad de dar un golpe sobre la mesa y tratar de competir el resto de las carreras justo antes de llegar al punto medio sin retorno, era este escenario. Solo bastó la primera sesión de prácticas para darnos cuenta de que ya no habían sutilezas. Los pilotos ya estaban con una intensidad de competición bastante alto. El domingo la clasificación fue de total sorpresa, con el poleman que mantuvo una concentración como pocas veces se le veía. Nos entregaron una combinación en el orden de pilotos como hubiera sido imposible ver en la Fórmula 1, con un Jenson Button conduciendo como en sus mejores años, y también Felipe Massa que mantuvo uno de esos grandes fines de semana como con Ferrari, además de un incremento de rendimiento en muchos más de ellos. Los tiempos eran divididos solamente por milésimas. El orden fue Button, Rosberg, Alonso, Hamilton, Massa, Vettel, Verstappen, Raikkonen, Pérez y Sainz. Para la carrera nos dimos cuenta que la intensidad no iba a bajar en absoluto. Al contrario, aumentó la agresividad de todos desde las primeras curvas. En la salida, Vettel y Hamilton se fueron de largo y perdieron algunos puestos. Su reto iba a ser remontar, algo difícil con monoplazas idénticos en capacidad. El talento puro lo sería todo. En la vuelta 35 vimos el primer incidente del campeonato con Ricciardo y Bottas que estaban tratando de entrar a la zona de puntos, y un toque destrozó la suspensión delantera, dejándolo fuera de la competencia, provocando un safety car. Este duró 5 vueltas mientras sacaban el auto. Esto lo aprovecharon muchos para la segunda parada en pits y tratar de atacar al final de la competencia a falta de 15 vueltas. Se reanudó la carrera y todos querían remontar puestos. Fueron al límite pero jamás pasaron de ellos. Todo fue legal, aunque estuvieron rozando lo imprudente. Fueron 10 vueltas al filo del asiento donde al final Button se llevaba la victoria, muy peleada por cierto, y Fernando Alonso derrotando a Rosberg, subiendo segundo. Además, Massa regresaba a un podio en un gran resultado para Brasil. Canadá aquí también ganaba su primera unidad con Lance Stroll. El orden final fueron Button, Alonso, Massa, Rosberg, Verstappen, Raikkonen, Pérez, Sainz, Hamilton y Stroll. Inglaterra recortó la diferencia de manera clara con esto. Estábamos por iniciar la mitad de esta primera edición, la carrera número 5. Si había un momento de responder era este. Los corredores necesitaban hacer algo más para tener opciones y oportunidades con las rondas que quedaban por delante. España, uno de los circuitos más completos, exigía todo del pelotón, en especial de Alonso y Sainz que corrían en casa y querían hacer algo especial ante su gente, y con mayor razón si estaban representando a su país. En la primera sesión de prácticas los dos corredores salieron a probar sus configuraciones, y también las tandas largas, porque la segunda se enfocaron únicamente a probar la puesta a punto para la clasificación.
clasificación. El circuito de Barcelona-Cataluña es uno donde es extremadamente complicado adelantar y necesitaban estar en puntos para no tener la necesidad de arriesgar más. En la quali, Fernando Alonso se hizo presente desde la Q1 adueñándose de la primera posición. En la Q2 mantuvo el mismo nivel y Sainz se colocaba quinto, pero no eran los únicos que buscaban la cima. Con Hamilton, Vettel, Rosberg, Button y un sorpresivo Bottas se estaba definiendo la zona que estaba más fuerte y en la búsqueda de la pole. Alonso hizo un gran primer intento y así se colocaba primero en la Q3, pero fue superado por Verstappen, que encontró perfectamente los límites del trazado, aunque gracias a la buena gestión de Alonso en toda la clasificación tenía otro juego de gomas blandas. Estaba por realizar su intento para estar en la pole, pero sucedió algo. Cuando se encontraba a la mitad del primer sector, Raffaele Marchiello se estrelló en la curva 7, yéndose a la grava y provocando una bandera amarilla que destrozó su segundo intento y lo condicionó al segundo puesto. El domingo fue un total espectáculo con los 24 pilotos buscando la victoria literalmente. Alonso y Verstappen tenían una lucha rueda a rueda para ganar la carrera. No fueron nada sutiles, con ambos casi tocándose. En la vuelta 53, en medio de la pelea, Verstappen se fue fuera de la curva 10 y aunque pidió una penalización, los comisarios notificaron que era un incidente de carrera únicamente. Los británicos estaban empujando, en especial Hamilton, que siempre se ha sentido cómodo en el trazado, y al final ocupó el puesto que dejó vacante Max, con esa salida que lo relegó puestos atrás. El ganador fue Alonso en su casa con un Sainz que logró el quinto puesto. Era el mejor resultado colectivo para España. Inglaterra también recortaba una vez más la diferencia y se acercaba a Alemania. El orden de los pilotos fue Alonso, Hamilton, Vettel, Button, Sainz, Raikkonen, Rosberg, Pérez, Ocon y Verstappen. La competencia ya se encontraba al rojo vivo. Habían dos equipos luchando directamente, pero uno de ellos se asomaba poco a poco como el posible caballo negro. Además, habían pilotos hambrientos por demostrar. Japón, Suzuka, un circuito mítico donde todo iba a explotar en muchos sentidos. En la cima comenzaron a tener una lucha directa 7 pilotos, algunos con la meta de trascender en el campeonato y otros tratando de inclinar la balanza totalmente a un solo lado y solo trabajar el resultado en las últimas carreras. La segunda práctica libre fue frenética, con muchos entregando tiempos altamente competitivos y apretando de manera importante a los favoritos Inglaterra y Alemania. Especialmente Alonso tuvo mucha confianza junto con Sergio Pérez, que necesitaban resultados más fuertes para mantenerse dentro de los líderes, aunque Max Verstappen también estaba ya en una confianza alta con el auto. El sábado terminó con un orden interesante. Alonso, Vettel, Pérez, Verstappen, Hamilton, Massa, Rosberg y Button, además de Raikkonen, Bottas y Stroll. En la clasificación las sorpresas no pararon. Obviamente existía la duda sobre si podrían mantener el nivel los aspirantes, pero no solo lo mantuvieron, también lo aumentaron, venciendo justamente a los corredores que nos habían acostumbrado a ganar o ser los favoritos fecha a fecha. Verstappen, Alonso, Pérez, Rosberg, Hamilton, Button, Massa, Vettel, Stroll y Raikkonen fue el orden final. El momento más importante era más tarde ese día en la carrera, cuando se reparten los puntos y donde todo podía pasar. No bastaba con clasificar en buenos puestos. Cuando los semáforos se apagaron, el ataque fue instantáneo. Rosberg, Hamilton, Button y Vettel se enfilaron para ir por la victoria, pero Verstappen, Pérez y Alonso estaban en plan gigante igualando el ritmo. Como era de esperarse, tarde o temprano veríamos una lucha directa y mucho más agresiva. Esto pasó en la vuelta número 5, cuando los punteros ya no lograron defenderse con el ERS. Presenciamos peleas al más alto nivel, con Alonso, Rosberg, Vettel, Pérez, Verstappen, todos entregando una cátedra de pilotaje. Cuando nos encontrábamos en la vuelta número 27, comenzaron a verse gotas en el trazado. Una gran masa de nubes cargadas se encontraba muy cerca del autódromo, y era un momento de decisión importante para los que luchaban por la victoria. La pregunta era hasta dónde estirar la parada en boxes. 4 vueltas después de esto, los primeros en entrar fueron los españoles y mexicanos. Apostaron por un incremento de lluvia a corto plazo colocando intermedias. Los británicos soportaron 2 vueltas más y Horner llamó a sus pilotos. Los alemanes entraron una después, pero esto fue un error por parte de Andrea Seidl, que le costó algunos segundos y así puestos importantes. Ahí mismo entraron los de Países Bajos. La lluvia aumentó y gracias a la entrada anticipada, España estaba liderando con Alonso. Detrás se encontraba Hamilton y muy cerca Pérez, que estaba atacando al británico, seguidos de Button, Verstappen, Rosberg, Vettel, Stroll y en ese mismo pelotón detrás Sainz y Gutiérrez. Estos dos escalaron gracias a la entrada anticipada a pits. El cierre fue intenso. A pesar de los riesgos con la pista mojada, la agresividad no bajó, en especial de Verstappen, que perdió puestos con ese error estratégico. El joven piloto, siendo uno de los mejores bajo lluvia, se sintió muy cómodo y apretó más que los demás.
La lucha con Button por ese cuarto puesto fue espectacular, aunque al final la experiencia se impuso. En la parte baja, Sainz, Stroll y Gutiérrez decidían el orden de los últimos puntos, y ahí se logró imponer el español, seguido del mexicano que sumaba sus primeras unidades, y en décimo Stroll llevándose el último punto. La tabla final de esta carrera fue Alonso, Hamilton, Pérez, Button, Verstappen, Rosberg, Vettel, Sainz, Gutiérrez y Stroll. El orden del campeonato mundial quedaba de la siguiente manera, con el poderío británico tomando el liderato. Durante el campeonato algunos llegaron a la mejor adaptación a partir de este momento con el auto, lo que era evidente porque veíamos a muchos corredores con su mejor versión. El tiempo se terminaba para hacer algo más, aunque si hablamos de la zona media nada estaba definido, con diferencias de puntos tan bajas que el orden podía cambiar en cualquier momento. Para los australianos la exigencia iba a ser total, hablamos de que serían locales, aunque Ricciardo simplemente no llegaba a sentirse cómodo con ese auto y ese motor Mercedes, algo parecido a lo que vivió con McLaren años después. Para Webber era cuestión de falta de adaptación, con un auto que cambió mucho en la era híbrida, algo que ya no le tocó a él como piloto. A pesar de esto, los australianos se exigieron al máximo. Esta vez la meta no solo era sumar con Daniel, también con Marc. Si hablamos de los punteros, Vettel y Rosberg tenían la exigencia de responder ahí, después de haber perdido el primer puesto. Y esto lo lograron desde las prácticas, encontrando la configuración casi de inmediato. Para la clasificación el momento era de tensión máxima entre Alemania e Inglaterra, porque ya habían comprobado que con la igualdad vencer a los que estaban delante era muy complicado, porque la defensa era posible para todos. Por lo tanto, el orden de la quali tomó una importancia mucho mayor. Ahí los ingleses no la pasaron muy bien cuando en la Q3 Verstappen y Alonso se colocaron en medio de ellos. Ricciardo y Webber tuvieron una buena clasificación, pero no la que esperaban. El mejor de ellos fue Daniel, quedando en séptimo, y Webber quedó 12º. La parrilla de salida para los 10 primeros era Vettel, Rosberg, Verstappen, Hamilton, Alonso, Button, Ricciardo, Pérez, Raikkonen y Bottas. El Gran Premio lo manejaron con mucha inteligencia Vettel y Rosberg, utilizando la ventaja de Verstappen que se encontraba entre ellos y Hamilton. Aumentaron mucho el ritmo al inicio para crear un gap cómodo, y Hamilton tardó mucho en adelantar a Verstappen. No se despegaron demasiado porque el neerlandés también apretó, pero lo que sí es verdad es que Hamilton, al tratar de adelantarlo, degradó demasiado los neumáticos. La lucha se mantuvo por algunas vueltas entre excompañeros Rosberg y Hamilton. Al final Lewis entró de manera anticipada a los pits porque desgastó mucho más los neumáticos y su ritmo caía cada vez más. Luego de esto ya fue muy complicado para el británico cazar a Nico y Sebastian, que gestionaron de manera perfecta su doblete. En la parte baja no vimos demasiado movimiento, aunque sí un Raikkonen superando a Pérez y un Ricciardo atacando a Button, venciéndolo y colocándose sexto. Luego de esto no pudo ganarle la partida a Fernando. Todo quedó con Vettel siendo líder, seguido de Rosberg, Hamilton, Verstappen, Alonso, Ricciardo, Button, Raikkonen con la vuelta rápida, Pérez y Bottas. El resultado final cambió una vez más el orden de los equipos. Ahora Alemania estaba liderando una vez más. Iniciamos la recta final. Comienza la gira americana y la primera parada en Canadá. Montreal era el principio del fin con los equipos. Estos ya pensaban en los objetivos finales claros. Existían 3 países que tenían como meta la gloria, y los demás estaban decididos a mantener sus puestos hasta el final. El sábado se verían algunas posibilidades reales para los equipos, como lo habíamos visto durante todo el campeonato, pero en la segunda sesión vimos un cambio con la lluvia que llegaba en la tarde en Canadá, y así Verstappen, Bottas y Alonso se sintieron mucho más cómodos, y así se cerraba el primer día de actividades. Una lluvia mañanera condicionaba la clasificación el domingo. En la Q1 teníamos una precipitación que demandaba a los pilotos usar neumáticos intermedios de lluvia. Después dejó de llover y lograron hacer algunas vueltas con slicks. Cuando estábamos en los últimos minutos, 3 para ser exactos, comenzó la lluvia otra vez. Es ahí donde la experiencia hizo la diferencia. En la transición para la Q3, la pista comenzaba a estar húmeda y ya no era apta para gomas de seco. Los pilotos que colocaron intermedias y salieron de inmediato tuvieron mucho mejor agarre. Obviamente hablamos de quienes lograron colocar en temperatura los neumáticos, y en este caso fue Kimi Raikkonen, que gracias a esto se llevó la primera pole position para Finlandia. Bottas quedó quinto, concretando la mejor clasificación en conjunto. En la carrera el asfalto estaba muy húmedo,
No lo suficiente para usar un juego de lluvia intensa, pero sí para estar obligados a iniciar con gomas intermedias. Kimi Raikkonen mantuvo su primera posición y Verstappen tuvo una gran arrancada superando a Hamilton y Vettel por el exterior, iniciando otro capítulo más de ataques, adelantamientos y estrategia pura. Llegaron a mantener una pelea dramática Verstappen, Hamilton y Vettel, intercambiando posiciones una y otra vez. Esto se daba justamente en las dos zonas de DRS. Con eso Raikkonen se alejó y gestionó su carrera. Verstappen, a pesar de oponer resistencia, fue derrotado por Hamilton y Vettel, que se quedaron con el podio. En términos generales, vimos muchos rebases y algunos recuperando su posición original. La tabla final fue Raikkonen llevándose la victoria, Hamilton, Vettel, Verstappen, Alonso, Bottas, Rosberg, Ricciardo, Button y Massa. Ya se estaba definiendo todo y la tabla general era la siguiente. El penúltimo asalto se desarrollaba en tierras mexicanas. El título aún no estaba decidido en absoluto, pero Inglaterra y Alemania estaban enfocados en dar el primer paso firme en la definición. Lewis Hamilton, Jenson Button, Sebastian Vettel y Nico Rosberg debían exigirse al máximo, porque en estas instancias cualquier error significaba el final del sueño. Algún abandono o mala clasificación podría ser catastrófico. El sábado Inglaterra estaba siendo dominante con ambos pilotos, y así fue la tónica durante todo el día. En ambas prácticas los de Horner se quedaron con los mejores cronos y se enfilaban como los favoritos en el Hermanos Rodríguez. En clasificación Vettel mejoró un poco, pero no fue lo suficiente para vencer a un Lewis Hamilton que todo ese fin de semana estaba haciendo las cosas perfectas. Que por cierto, Sergio Pérez, que estaba en el Gran Premio de casa, se sentía obligado en enderezar el camino después de 2 fechas negativas para el equipo mexicano. Checo sí logró responder, pero no consiguió colarse los puestos de podio. Llegó a la 6ª posición, que lo dejaba con opciones. Por otra parte, Esteban Gutiérrez quedó 12º. La clasificación terminó con Hamilton siendo el poleman, Vettel, Button, Alonso, Rosberg, Pérez, Verstappen, Ricciardo, Raikkonen y Bottas detrás de él con ese orden. Llegó el día de la carrera y el Gran Premio fue espectacular. Un inicio algo accidentado. En la primera curva, Button intentó adelantar a Vettel y esto le costó irse al pasto. Se fue de largo y bajó a la 15ª posición, condicionando totalmente sus posibilidades de lucha del campeonato. Necesitaba remontar sí o sí. Durante la competencia la atención justamente estaba puesta en Jenson y si iba a ser capaz de controlar daños para mantener las oportunidades vivas. Cuando habían pasado 17 vueltas, el británico llegó a puntos, pero no era suficiente. Debía escalar más allá. Lastimosamente para él, enfrente habían pilotos con grandes capacidades que le vendieron muy caro el rebase, y con esto demoró varias vueltas en posicionarse más arriba en la parrilla. Libró peleas con Ricciardo, Verstappen, Raikkonen y Pérez, y a pesar de que los superó no pudo ir más allá y se quedó 5º. Redujo el impacto, eso es una realidad, pero el panorama se complicaba para Inglaterra, que matemáticamente aún tenía posibilidades, pero el escenario era muy difícil. La carrera terminó con Hamilton llevándose la victoria, Vettel detrás de él y Rosberg completando el podio. El resto eran Fernando Alonso en cuarto, Button, Pérez, Verstappen, Bottas, Ricciardo y Raikkonen. El estatus de los países era este, con Alemania incrementando la ventaja y manteniéndose en control total. Era todo o nada para los campeones británicos de la Fórmula 1. Los alemanes habían sido consistentes, pero aún tenían una oportunidad. Claramente ya no dependían de ellos mismos con el resultado final, aunque querían hacer su parte completa. Comenzaron este último sábado de manera fuerte. No bajaron del primer y segundo puesto, además de ser los que mostraron más soltura en las tandas largas. Hamilton y Button se enfilaban a un doblete, aunque faltaba concretarlo todo el domingo. Justamente en la quali, Vettel y Rosberg apretaron un poco más, pero de manera inteligente porque sabían que la presión estaba del lado de Horner y compañía. La pole position tuvo un solo dueño desde el principio. Hamilton mostró mucha confianza. Vettel se encargó de colarse detrás del británico y Rosberg hizo lo propio con Button. Pero estos dos últimos pilotos terminaron un puesto detrás del asturiano Fernando Alonso. Con este resultado final, Alemania tenía todo bajo control. En la zona media de la competencia era evidente que la diferencia la hizo tener a 2 pilotos competitivos o algunos que fueran capaces de llegar a los puntos. Uno solo no podía mantener las aspiraciones vivas del país. La clasificación finalizó con Hamilton, Vettel, Alonso, Button, Rosberg, Verstappen, Pérez, Bottas, Ricciardo y Massa. Comenzó la competencia y así una guerra sin límites. Era matar o morir. Hamilton y Vettel tuvieron una lucha aparte por la victoria.
mientras Rosberg y Button pretendían superar a un Alonso que tenía más ritmo. Detrás, un Verstappen estaba listo para aprovechar cualquier oportunidad y escalar. No era una tarea nada fácil. A pesar de todas las expectativas de ver una definición en solitario para Alemania e Inglaterra, los que terminaron siendo un factor fueron Max y Fernando, que se colaron en la pelea por los primeros puestos. Fue impresionante ver momentos de Fórmula 1 pura, con toda la competencia. Adelantamientos en rectas, adelantamientos en curvas, posibilidades para todos de victoria. Diferentes ganadores a lo largo de ese campeonato. Los niveles de audiencia se dispararon como nunca había pasado en la categoría reina. Al final el resultado nos entregó una dupla germana, consagrándose como los pilotos que fueron consistentes. Además de mostrar un nivel de talento impresionante, Alemania se llevó el primer campeonato del mundo por países, pero apenas, en contra de una Inglaterra que defendió su tradición dignamente. Este fue el resultado final en ese Gran Premio de Brasil. Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Fernando Alonso, Nico Rosberg, Max Verstappen, Jenson Button, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo y Felipe Massa. Los países definieron un top muy interesante después de estas 10 fechas. Alemania se quedó como el campeón absoluto con 277 puntos, seguido de Inglaterra con 265. España estuvo muy cercano pero solamente remó con un brazo. Países Bajos y México sufrieron exactamente lo mismo. Finlandia, Australia, Brasil, Francia, Canadá, Italia y Japón que no logró sumar una sola unidad. Este fue el panorama donde se desarrolló el Campeonato Mundial de Pilotos por Países, una iniciativa que entregó Liberty Media con los resultados esperados y que superó bastante las expectativas dándonos carreras extremadamente emocionantes en todas las fechas. Para los que tengan la duda de lo que pasó en 2021 les voy a dar un resumen rápido. Lewis Hamilton declinó la invitación después de perder el título con Verstappen. Sabemos que se desapareció de los medios completamente. La selección de Inglaterra fueron Lando Norris y George Russell. Se agregaron 2 fechas más al campeonato con Zandvoort, este trazado que había ganado el grado 1 para poder albergar grandes premios de la Fórmula 1, cumpliendo con todos los requisitos, además de Finlandia, con el Kimi Ring que también tiene la misma certificación. Las duplas de este año fueron George Russell y Lando Norris, Esteban Ocon y Pierre Gasly, Sebastian Vettel y Mick Schumacher, Pietro Fittipaldi y Felipe Drugovich, Kamui Kobayashi y Yuki Tsunoda, Sergio Pérez y Patricio O'Ward, Valtteri Bottas y Kimi Raikkonen, Daniel Ricciardo y Oscar Piastri, Fernando Alonso y Carlos Sainz, Max Verstappen y Nick de Vries repetían, al igual que Giovinazzi y Marciello. Por último, pero no menos importantes, Nicolas Latifi y Lance Stroll por Canadá. Este fue un mundial donde ganó la pareja británica de manera clara al ser los más consistentes, una dupla joven y muy talentosa. Ambos lograron sumar en cada carrera y estar presentes constantemente con dobles podios, lo que hizo la diferencia ante Verstappen y un De Vries que volvió a sufrir. Francia tuvo un gran año junto con España que mejoraron sustancialmente. México también sumó más puntos, pero al principio le costó un poco a Patricio O'Ward adaptarse a un Fórmula 1. Esta fue la realidad del universo donde se logró concretar esto, de lo mejor que pudieron hacer hablando de espectáculo. Si te gusta esta serie dale like, y si quieres que realicemos el qué pasaría si Senna no hubiera fallecido en Imola o si Sergio Pérez no hubiera salido de Ferrari para ir a McLaren, déjame saber en la parte de los comentarios. Recuerda que también puedes participar en esta serie, lo único que tienes que hacer es comentarme en la parte de abajo el tema potencial que a ti se te ocurra, y si es viable lo haré un guión que pueda aparecer acá y te daré los créditos. Muchas gracias por haberlo visto hasta el final, nosotros nos vemos ahora sí en el siguiente video.